Hola hermosos corazones de Hashem Yitbaraj. La Parashat Vayigash, para abrir las puertas de la abundancia. Esta semana nos corresponde hablar sobre la Parashat Vayigash. Estudiamos un poquito de esto. La Parashat Vayigash trata sobre los miembros de una familia que se acercan los unos a los otros después de una larga separación. Habían estado separados en el espacio y el tiempo, así como también emocional y espiritualmente. Pues la separación espiritual, de acuerdo con el Zohar, es explicada en las primeras palabras que acabo de decir. Vayigash elav Yehudá, y se le acercó Yehudá. Estas palabras son la esencia de lo que trata esta historia bíblica en un nivel espiritual. Yehudá se le acercó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la distancia entre el mundo físico, Malhut, y el universo perfecto, Seir Anpin, o árbol de la vida, se acercó en el nivel de Yesod. Quiere decir que este mundo físico en el cual estamos es llamado Malhut, ¿ok? Y el universo que no vemos, que es espiritual, todos los niveles que son de los cielos, de los Shamaim, donde en el mundo de Hashem, que no vemos, ese se refiere a Seir Anpin, al árbol de la vida, y más arriba todavía, más alto, un nivel más alto, se le llama Yesod. ¿Sí? Todos los mundos espirituales que nosotros no alcanzamos a ver con nuestros propios ojos, con estos ojos materiales, físicos, no alcanzamos a ver todo ello. Pero ahorita les voy a explicar cómo podemos llegar a eso. Bueno, conectarnos y jalar sustento desde Seir Anpin y de todo lo que contiene requiere de un cierto nivel de crecimiento espiritual, ¿cierto? Y es por esto que Yehudá cuenta la historia. Dice, la repetición de esta historia remueve el caos causado por la separación. Y es entonces cuando Yosef se revela. ¿Qué se refiere a eso, queridas amigas? Que cuando nosotros nos separamos de las cosas espirituales, ¿sí? Lo que les acabo de mencionar, y permanecemos nomás en el mundo físico, es cuando entramos a un caos, porque tenemos que conectarnos con el mundo espiritual. Pero bueno, veamos más adelantito. Cuando uno atraviesa por caos, ya sea hoy en día por inestabilidad financiera o problemas de salud, el Satán, que es el oponente, tiene la forma para ayudarnos a olvidar el dolor una vez que las cosas mejoran. Este caos parece desaparecer, pero en realidad no es así. Solo regresa en formas diferentes. Y luego más adelantito les sigo explicando. Vamos a ver qué es el caos. Es la ausencia de luz. Queridas amigas, remover el caos significa no tener su influencia en nuestras vidas, y este es un concepto que los seres humanos debemos de captar. Debemos de entender que no es suficiente el hecho que una forma de caos sea removida de solo un área de nuestra vida. Estamos hablando de encender la luz y hacer que la oscuridad desaparezca de todas las áreas de nuestra vida para siempre. Pues aquí, en esta explicación, el Zohar nos explica la razón por la que la Torah dice y se le acercó. Es porque solo hay una forma para remover el caos: cuando Malhut se vuelve uno con Yesod. Y como les acabo de decir, cuando la tierra donde estamos nosotros viviendo, este mundo físico, se une con Yesod, los más altos niveles espirituales que con nuestros ojos físicos no podemos ver, entonces allí es cuando podemos alcanzar todo lo que necesitamos, ¿sí? Todas las bendiciones. En lugar de culpar y justificar, debemos de tomar responsabilidad. Hay un proceso de tikkun, corrección, reparación. No existe tal cosa como una persona sufriendo para siempre. Queridas amigas, hay un fin al sufrimiento. Hay un proceso por el cual el tikkun se lleva a cabo. Cuando Seir Anpin, que es lo que hablan de los más altos niveles espirituales, cuando Seir Anpin controla
hay rajamín, hay gesed, hay compasión, ¿sí? Entonces, como cuando los hermanos reconocieron que tal vez el caos que estaban sucediendo era porque habían vendido a su hermano Yosef. ¿Se acuerdan de la parasha de Yosef? De ese tema. Pues este reconocimiento fue lo que causó que Yosef se rebelara, ¿sí? Entonces, cuando experimentamos caos, no nos preguntamos qué fue lo que hicimos para crear esa situación en nuestra vida. La mayoría de nosotras culpa a los demás por el caos que estamos experimentando. Tal vez las cosas no siempre resultan bien. El caos acosó a los hermanos de Yosef una y otra vez durante 22 años, hasta que finalmente se dieron cuenta que esto les sucedía como consecuencia de haber vendido a su hermano. Entonces, podemos acortar nuestro proceso de tikkun. ¿Cómo lo podemos hacer? De esto se trata la tecnología de la Torah, de lo que nos habla el Zohar, que es algo más elevado, es una esencia espiritual más elevada, pero Baruch Hashem, porque nos ayuda a transformar nuestra vida. Para acortar el proceso de tikkun debemos tomar ventaja de cada momento en que podamos obtener luz extra, aceptando la responsabilidad de nuestras acciones pasadas y cerrando estos capítulos en nuestra vida, ¿sí? Es como una película que la miramos y se terminó el último episodio y la cerramos, se acabó, ¿verdad? Pues esta es una lección muy poderosa para nosotras. Y todo lo que debemos de hacer es crear una apertura en nosotras mismas, ¿sí? Es difícil, ¿sí? Puede ser difícil liberarnos de las tonterías de tengo la razón en lo que pasó. ¿Por qué no podemos decir en una discusión tú estás en lo correcto y yo estoy equivocado? ¿Qué pasaría? Necesitamos tomar responsabilidad de nuestras acciones y todo lo que se deriva de ellas como consecuencias. A veces el caos viene por acciones de vidas pasadas, pero ya sea de este tiempo o de otro tiempo, debes preguntarte qué fue lo que hiciste para atraer esa situación a tu vida, incluso si es algo bueno. Entonces, queridas amigas, veamos que necesitamos repetirnos a nosotras mismas: cualquier aspecto negativo en mi vida se debe a mí. Si pudiéramos hacer esto por 1 hora o 2, pues podríamos acceder a las puertas que literalmente están abiertas durante la lectura de este Shabbat. Y si aún no podemos soltar la idea de quién es el culpable, pues hemos perdido una gran oportunidad. Qué lástima. Entonces aquí les doy un consejo para todas, queridas amigas. Miren, necesitamos toda la luz que nos puede llegar de esta parashá. Si tan solo pudiéramos tomar responsabilidad de todas nuestras acciones, entonces podríamos abrir las puertas de la abundancia que nunca antes han sido abiertas. Shalom y hasta la próxima.